Vamos a agradecerle a la Dirección de Participación Ciudadana, María, que cuente un poco la experiencia que ellos tienen. Cada uno, nosotros vamos a ocupar media hora, ella otra media hora, y esperemos que Yolanda Bianchi también otra media hora. Y al final dejaremos un espacio para que interactuar, ¿no?, y poder hacer preguntas. Pues si esto es de participación, no tendría sentido que hablemos solamente desde arriba, ¿no? Entonces yo voy a intentar controlarme en primer lugar. Le he pedido a Pilar que me dé un codazo, pero ya me he colocado lejos para que no me dé el codazo cuando pase el cuarto de hora. Pero vamos, intentaremos hacer que esto vaya así. Bueno, yo la verdad es que quisiera justificar por qué esto de alguna manera le estamos llamando innovación. Innovación básicamente porque entendemos que aquí todo el mundo habla de participación ciudadana y de democracia participativa y de lo que ustedes quieran poner encima de la mesa. Da igual. Todo el mundo habla y poca gente hace. Entonces, hace cosas que a la ciudadanía le entusiasmen a participar. De hecho, entiendo que más bien lo que tenemos es un reto y salen todos los diagnósticos de que la gente está harta de que le digan que hay que participar y luego no se consigue nada. O sea, punto cero. Es decir, cuando me llaman de varios ayuntamientos, no solamente a mí, sino a los compañeros del CIMAS, a los compañeros de otros colectivos de toda la península, comprobamos que lo de participación tiene poco presupuesto para empezar. Y yo siempre les digo a los alcaldes que, digo, bueno, hablamos con concejalías y hablamos con cabildos en las islas o lo que sea, pero ¿cuánto dinero vais a poner encima de la mesa? A mí no me digas que eres el más participativo si no pones, acabo de oír que son más de 100.000 euros, ¿no? Un proyecto. Un proyecto. Bien, en Madrid fueron 100.000 euros en su día con el gobierno progresista que tuvimos y que luego, como siempre, nos peleamos. Entonces, a partir de ahí empezamos a hablar de cosas serias. Todo lo demás son buenos diseños, buenas cosas, buenas voluntades, y los ciudadanos dicen, sí, pero yo he participado en esto, he participado en esto. ¿En qué se ve en mi ciudad? ¿En qué se ve en mi región? ¿En qué se ve en mi comarca? Y como llevamos muchos años ya con los presupuestos participativos, desde que habíamos empezado en Portalegre, etcétera, es tozuda la situación. O sea, los ciudadanos creen cuando ven, cuando tocan, cuando experimentan, no cuando se les cuenta. Porque cada 4 años les contamos, desde partidos políticos, movimientos sociales, ONGs, el cuento de la participación ciudadana y de la democracia participativa. Pero ¿eso cómo diablos es? ¿Eso cómo diablos es? ¿En qué representa eso para mi vida cotidiana? Entonces yo creo que ahí hay que ser bastante autocríticos, no solamente desde la política, no solamente desde la ciudadanía, sino también desde los profesionales que nos dedicamos a esto. No conseguimos, por el tipo de metodologías y de técnicas, que participe la ciudadanía normal, de a pie, del común, como le quieran llamar. Y sin embargo, hay experiencias exitosas. Desde aquí viene la contradicción que yo les quiero situar, porque al principio hay que plantear las contradicciones. Mañana vamos a las soluciones, pero ahora las contradicciones en las que estamos. Y yo, por ejemplo, digo, un conflicto tan grave en el País Vasco como una carretera entre Pamplona y Donostia, que pasaba por un valle precioso y que ETA se dedicó a amenazar con bombas a los que la construían, y que la Diputación de Guipúzcoa y la Diputación de Navarra dijeron, esto nosotros tenemos legitimidad para hacerlo. Eso se resolvió hace ya muchos años, pero no hemos aprendido la lección, mediante un sistema entonces se llamaban jurados ciudadanos, ahora se llaman asambleas ciudadanas, paneles ciudadanos, y incluso salió un colectivo, el CARRI, que fue uno de los activos para la paz en el País Vasco. Bueno, tenemos éxitos, pero no aprendemos. ¿Por qué eso no se repite? Recuerdo ejemplos muy sencillos,
de la vida cotidiana. Jordi Évole junta a unas cuantas señoras de una zona de, y eso lo hemos visto por televisión, de Cataluña, y otra serie de señoras de Andalucía, las junta, unas eran independentistas y otras antiindependentistas, se ponen de acuerdo y dicen, coño, pues esto parece que tiene solución. Sistema participativo entre gente normal y sencilla. Pero eso tampoco es capaz de que desde las instituciones administrativas y políticas se lleve a la práctica, cuando a ojos de todos los ciudadanos vemos que eso puede funcionar. Bueno, con planes comunitarios hemos hecho, digo esto así para provocar, es decir, al principio hay que provocar, porque si no aquí todo el mundo hacemos buenos discursos. En el municipio de Málaga, gobernado por el Partido Popular desde hace años, es uno de los sitios donde nos han dado un premio en Cataluña por hacer un plan comunitario con la ciudadanía. Es cierto que no lo ha hecho en el resto de los barrios, ni lo van a hacer. Pero en ese barrio se hizo, porque había una conflictividad y porque había posibilidades, ¿verdad?, de que la ciudadanía tomara decisiones y el ayuntamiento las cumpliera. Incluso diciéndole claramente al señor alcalde de la Torre, usted no habla en esta asamblea. ¿Por qué? Porque esto es para tomar decisiones de la ciudadanía. Y usted está aquí para cumplir lo que diga la ciudadanía, no para soltarles un rollo electoral. Y ese plan tiene que estar refrendado, porque estábamos en año electoral, por los 3 partidos que entonces tenían allí presencia, Izquierda Unida, PSOE y PP. Se pueden hacer cosas, incluso las puede hacer gente que no presume de hacerlas. Bueno, luego se fueron a recoger el premio, claro. Como hay que hablar de experiencias, diría que también le dieron un premio a los presupuestos participativos de Sevilla, las legislaturas del 2003 al 2007 y del 2007 al 2000 no sé qué. Pero ahí tampoco aprendió la gente. Incluso ahí, que sí, ahí la más derechosa vinculada al ABC nos ponía todas las trabas por delante, ¿verdad? Acabó diciendo, sí, bueno, voy a votar una regulación legislativa para que se sigan haciendo presupuestos participativos. Pero la legislación de presupuestos participativos puede ser hermosa y magnífica, y luego descafeinarlos porque no hay recursos, porque las trabas administrativas no están en los ayuntamientos, al menos no están preparadas para ser ágiles y dar respuestas, y esto ha pasado también no solamente en Madrid, sino en muchos otros sitios. Incluso en Madrid hicimos con el laboratorio y con Yago Bermejo y compañía el GEMIL, una asamblea de 1000 personas sacada por ¿cómo se llama esto?, por sorteo y con unos sistemas de una muestra representativa para que pudiera garantizarse la diversidad de tendencias, de edades, de género, etcétera, etcétera. Bien, ahí está. ¿Se puede hacer? Se hizo. Conseguimos durante una mañana entera en el Palacio de Cibeles que la ciudadanía del común construyera. Pues claro que sí. Y bueno, y ahora supongo que Pilar nos va a contar también experiencias de ese tipo. Son sistemas innovativos, todos ellos, se llamen como se llamen, pero no aprendemos de los éxitos. Hombre, cuando decimos autocrítica, vamos a hacer autocrítica, vamos a aprender de los fracasos, desde luego no lo hacemos. Pero peor todavía, no aprendemos de los éxitos. Entonces, yo ahí ya alucino. No sé si es que estoy muy viejo, pero la verdad invitaría a que podamos ver qué cosas están saliendo relativamente bien, bien al 100% no salen, pero qué cosas están saliendo relativamente bien, y decir, vamos a impulsar esto. No, pero como esto lo hizo la concejala tal, o como esto lo hizo el alcalde tal, o como esto lo hizo no sé qué, pues yo ya no lo hago. Entonces, aquí estamos en un sistema de que nos estamos tirando la democracia participativa, los sistemas participativos a la cabeza unas contra otros, y hay que resolverlo. Hay que resolverlo con la ciudadanía, con los profesionales y con los partidos políticos que tengan su representación y su legitimidad. Pero esto, cada vez, en vez de estar avanzando en esto, entiendo yo que vamos a peor. Y no solamente vamos a peor, sino que hay secciones de medios de comunicación y de partidos políticos
que ya habla, por supuesto, todo el mundo de democracia participativa y de participación, pero de aquella forma clientelar, de aquella forma caritativa, de aquella forma, yo, que soy el buen alcalde, le voy a conceder a usted, ¿verdad?, esto que me está pidiendo. Y le voy a escuchar, y le voy a escuchar, y además voy a hacer para que esto salga adelante, confíe en mí, etc. A ver, honradamente, esto no me parece de ninguna manera democracia participativa, ni el camino hacia la democracia participativa. Siempre recuerdo, en el sur de Portugal, un alcalde que estaba haciendo, prefecto de estos, que estaba haciendo presupuestos participativos y que, claro, cuando reunía a la gente así, 100, 200 personas, no sé qué, en vez de escuchar, les echaba un meeting. No, pero es que en la normativa y el reglamento que nosotros tenemos, yo todos los meses tengo que ir a dar cuentas. El dar cuentas significa echarles un meeting a la gente. Claro, es decir, ¿esto qué es? Es decir, estamos hablando de escuchar a la gente, punto número 1, de verdad. Segundo, que esa escucha no sea una escucha, se dice activa, no sé qué, no, generativa. Una escucha de donde salen acuerdos y que esos acuerdos se vayan a cumplir y que haya, por lo tanto, un sistema de seguimiento y de monitoreo. Aquí hay uno de los grupos que va a trabajar mañana la evaluación de cómo diablos sabemos que eso se está cumpliendo. Porque lo dicen unas estadísticas de que hemos reunido a no sé cuánta gente o porque efectivamente se ha invertido el dinero en lo que ha dicho la ciudadanía, que lo ha construido de forma, bueno, hay distintos métodos, no me voy a meter ahora en eso porque para eso están las reuniones de mañana. Entonces, a mí me parece muy importante que empecemos a ser, por una parte, autocríticos y, por otra parte, que hagamos propuestas concretas, muy concretas. No puede ser que en Suiza estén haciendo referéndums todos los años, por cierto, con truco, porque las preguntas son preguntas que se elaboran de arriba para abajo y no de abajo para arriba, como podría hacer, por ejemplo, un sistema de asambleas o de paneles ciudadanos. Bueno, con truco, pero lo hacen. ¿Qué impedimentos tenemos para que esa democracia, para que esas formas democráticas funcionen? Sigue siendo un misterio para mí que no aprendamos de cosas que parecen que funcionan en sitios bastante cercanos. Por lo tanto, yo invitaría a que en esta red entendamos la propuesta de innovación como innovación. Es decir, como qué podemos poner en candelero en el Estado para que las asociaciones vecinales, ONGs, no sé qué, para que los políticos de los diferentes partidos, agrupaciones políticas o como se quiera llamar, y para que la ciudadanía al común, no organizada, y aquí hay que tener en cuenta, y ya estoy llegando al cuarto de hora, y aquí hay que tener en cuenta que la ciudadanía al común, en un 95% de la población, no participa. Y que tenemos la obligación. Entonces, no, es que yo soy el presidente de la asociación, no sé qué. Y los 10, o los 20, o los 30, o los 50 que tienen en su asociación. Pero usted vive en un barrio de 20.000 habitantes. Y no llegan ni al 1%, ni al 0,1%, mejor dicho. Y cuando hacen una gran asamblea, ¿cuánta gente reunimos? 50 o 100. Voy a poner generoso en el barrio ese. Pero 100 respecto a 20.000, pues ya hacen ustedes la cuenta bien rápida. Es decir, ¿cómo incorporamos, y por eso es importante que Pilar ahora nos cuente, a la ciudadanía no organizada? Pero no solamente diciendo, venga a votarme a mí cada 4 años, o venga a votar a mí no sé qué, sino escuchas generativas. En sociocracia, en holocracia, en sociopraxis, en no sé qué. Hay ejemplos en todo el mundo de cómo eso se hace. Y ahora todo el mundo se dice, no, y además es que eso es la base de los procomunes. Y ahora hasta los partidos se ponen no sé qué en común. Me parece muy bien. Pero oiga, además de ponerse el título de en común, hagan los métodos para que eso sea en común. Es que no damos ejemplo ni siquiera internamente en las asociaciones, ni siquiera los sindicatos, ni siquiera
ni siquiera nosotros somos capaces de hacer estos sistemas participativos internamente, y me duele como para exigírselo a que lo haga la ciudadanía y diga, no, es que ustedes no participan, coño, y ustedes están participando en sus tomas de decisiones internas. Así de claro. Entonces, perdonen que me ponga un poco duro así para empezar, pero es lo que me viene. Es decir, vengo de Canarias, donde estuvimos 4 meses reuniendo a ciudadanía del común con 4 partidos políticos y llegamos a hacer un manifiesto conjunto, ciudadanía del común, con métodos participativos nada elitistas, de estos que vamos a ver aquí. Bueno, pero en cuanto dijeron que sale la banderita para hacer las elecciones, que dentro de unos meses tenemos elecciones, todos los dirigentes de partidos ya cada uno por su lado. Oiga, la ciudadanía del común, los que estamos aquí, que más o menos tenemos algo que escuchar por ahí, podemos hacer un llamamiento, es decir, tengan un poco de sentido común, aprendan de los éxitos, aprendan de las cosas que funcionan internacionalmente, que nos funcionan aquí también, que están experimentadas. No sé, bueno, hasta ahí. Hola, buenas tardes. Soy Pilar Lloret, soy investigadora de la Universidad de Valencia y bueno, os voy a contar la experiencia que hemos llevado a cabo en la Comunidad Valenciana, un proceso deliberativo que la verdad que me ha venido muy bien la intervención de Tomás, porque precisamente los puntos más débiles, ¿no?, que ha comentado él de los procesos participativos, creo que en parte esta metodología los resuelve. Bueno, en primer lugar, quería también mencionar que formo parte de la red de Liberación y Democracia. Es una red que se ha constituido recientemente, es todavía un embrión, ¿no? Es decir, no se ha constituido formalmente, todavía no es abierta. Y la idea es una red que está formada por profesionales que nos dedicamos al campo de la deliberación y ir un poco constituir un campo de buenas prácticas y de mejoras en los estándares, ¿no?, que todos los procesos que se hacen deliberativos, ¿no?, digamos, cumplan unos mínimos requisitos, ¿no? Pero ya os digo, es abierta, entonces si alguien tiene interés, pues más adelante os podemos informar. Bien, este proceso, el proceso de la Convención Ciudadana sobre Salud Mental, ha sido un proceso deliberativo que se ha realizado desde Presidencia de la Generalitat Valenciana junto con la Universidad de Valencia. Entonces, se ha hecho para elaborar el Plan de Acción en Salud Mental de la Comunidad Valenciana. Entonces, hemos hecho, digamos, el proceso innovador es la parte deliberativa de la Convención y la parte más tradicional ha sido la parte de redacción del Plan de Acción. Solo me voy a centrar en la parte de la Convención porque es la parte deliberativa y creo que es la que tiene mucho interés porque creo que sí que resuelve muchas de las cuestiones que comentaba Tomás, como incentivar a la gente que participe. También el problema, ¿no?, que decía, la gente no tiene interés porque participa y luego no hay un retorno, ¿no? Entonces, bueno, creo que resuelve bastante de estas cosas. Bien, este proceso, ¿qué es, no? Este es un proceso, es innovador, pero realmente en Atenas ya lo hacían, ¿no? Es decir, la democracia deliberativa, ¿vale?, al final es una conversación justa y razonada entre ciudadanos, ¿no? Entonces, ¿eso cómo se consigue? Bueno, nosotros lo que planteamos era el caso de la salud mental, ¿no? Dijimos, bueno, vamos a convocar a un panel ciudadano de 75 personas, ¿vale? Entonces, estas personas fueron elegidas mediante sorteo cívico. Es decir, hicimos un sorteo para coger una muestra que fuera representativa de la Comunidad Valenciana, en cuanto a edad, sexo, rural, urbano, es decir, que fuera un poco una foto, ¿vale? Entonces, ¿por qué hicimos esto? Bueno, queríamos que la salud, primero, sabéis que con la salud mental hay un problema de estigma, entonces queríamos sacarla, ¿no?, de estigmatizar la salud mental, sacarla del armario, digamos, ¿no?, y que todo el mundo pudiera hablar de salud mental. Entonces lo que hicimos fue, como os he comentado, hacer el sorteo, sacar a los 70 participantes y montamos 4 sesiones. Entonces, 4 sesiones. Las 2 primeras sesiones fueron todas en las sedes de las universidades del País Valenciano. Las 2 primeras fueron más de carácter informativo, porque lo que hicimos fue, para que la gente participe, la gente tiene que tener información. Entonces, creamos un comité de expertos y un comité de seguimiento. El comité de expertos estaba formado por expertos de diferentes ámbitos, gente vinculada a la salud mental, geógrafos, economistas, sociólogos. Entonces, ellos propusieron,
varias dinámicas de grupo nominal en la que ellos proponían temas que pensaban que se tenían que abordar en la Convención Ciudadana y posibles perfiles de expertos que deberían participar, ¿no? Entonces, a partir de esas dinámicas, sacamos al final fueron 8 expertos y expertas. Y fueron estas personas, ¿no?, a partir del debate previo con el comité de expertos, los que informaron, ¿no? Es decir, las 2 primeras sesiones, ellos contaban, por ejemplo, primera sesión, ¿no?, qué es la salud mental, qué es la enfermedad mental. Fue un trabajo muy duro porque nos costó mucho convencer a los expertos y expertas que ellos no tenían que dar su opinión. Tenían que contar los hechos, es decir, información neutra, porque si no tú ya le estás condicionando y sesgando la opinión a la persona que te está escuchando. Entonces eso fue un trabajo muy duro, nos costó mucho, pero al final la verdad que lo entendieron y fue muy bien. Y metimos también una parte innovadora que igual quizás por el tema que es, pero no se suele utilizar en los procesos deliberativos, y es que metimos el testimonio en primera persona. Es decir, aparte de participar psiquiatras, psicólogos, trabajadoras sociales, metimos a un esquizofrénico, un enfermo en primera persona y una chica que había sufrido, que se había intentado suicidar 3 veces. Entonces metimos esos 2 testimonios también porque pensábamos que era muy importante no solo la visión del profesional, sino la visión del que lo ha sufrido, ¿no?, o lo está sufriendo. Entonces estas 2 primeras sesiones, ya os digo, fueron de carácter informativo. Entonces habían 2 formatos. Estaban todos los ciudadanos juntos en asamblea, ¿vale?, y ellos escuchaban a los expertos y les podían hacer preguntas de lo que quisieran. Y luego una segunda parte en la que dividimos los 70 participantes en grupos pequeñitos para que ellos trabajaran cuestiones concretas, ¿no?, que hicieran un DAFO, cuáles eran las debilidades, cuáles eran las fortalezas, también que se cuestionaran, ¿no?, un poco, que si tenían, de hecho les abrimos, oye, si consideráis que de la información que os hemos dado os hace falta más, o falta algo, queréis otro tipo de experto que no está previsto, nos lo hagáis llegar. Entonces eso estuvo muy bien porque ellos sí que hicieron propuestas de, oye, pues nos gustaría tener más información sobre suicidio, pues les aportamos más información, ¿no? Hubo como un feedback muy, muy eficiente. Eso fueron las 2 primeras sesiones y luego las otras 2 fueron más ya de carácter deliberativo, es decir, ellos ya tenían toda la información y entonces les lanzamos la pregunta que veis arriba, que era decir, ¿cómo pensáis vosotros que debe gestionarse la salud mental en la Comunidad Valenciana? Entonces, esta fase deliberativa, ellos lo que hicieron fueron, en grupos pequeñitos, prepararon recomendaciones, ¿no? Una recomendación siempre es, digamos, una declaración de voluntad política de yo creo que se debe hacer esto con una justificación. Entonces, estas recomendaciones las trabajaron en grupos pequeños y luego hubo como un feedback por todos los grupos. Es decir, por ejemplo, si un grupo hizo 5 recomendaciones, esas 5 recomendaciones eran vistas por otro grupo y ellos pues decían, no las hemos entendido o no acabamos de entender qué objetivo tienen, ¿no? Y todo era un poco desde el punto de vista del tomador de decisiones. Es decir, ponte ¿no? Es decir, si a ti le llega a un director general, a un secretario autonómico, tienes que hacer esto, ¿tú crees que sí lo va a entender o no lo va a entender? Entonces fue un trabajo muy, muy útil porque ellos se dieron cuenta que no es solo proponer cosas, que hay que ponerse también en la piel del que luego toma las decisiones, más que nada para que quede muy clarito qué es lo que se les está pidiendo. Bien, esas fueron las 2 últimas sesiones. En la última sesión, cuando ya teníamos todas las recomendaciones, que fueron 27, se hizo una votación, ¿vale?, para que ellos decidieran todas las recomendaciones si pasaban un filtro o no. Les preguntamos si el filtro consideraban que era el 60% o querían que fuera un 80%. Ellos decidieron que fuera el 60%, entonces las 27 recomendaciones que se elaboraron pasaron el filtro, es decir, no se quedó ninguna fuera. Pero si hubieran decidido, por ejemplo, el 80%, pues igual de las 27 hubieran pasado 20 o 18 recomendaciones. Bien, aquí tenéis nada, es un poco los temas, no sé que no es el fondo, ¿no?, pero bueno, que sepáis que el resultado fue muy interesante porque, por ejemplo, una de las resistencias que tuvimos es que cuando hablas con profesionales, ¿no?, lo que diríamos un poco élite intelectual, eran un poco reacios, ¿no? Decían, ¿qué me va a decir a mí un ciudadano que yo como psiquiatra o psicólogo no sepa? Bueno, pues fueron los primeros que cuando acabó el proceso nos dijeron, ostras, hemos flipado, no esperábamos que la gente nos diera estas recomendaciones, porque fueron muy al dado, no sabían muy claro cuál era el problema en salud mental y de a dónde había que ir, ¿no? Entonces, esto la verdad que fue muy, nos llenó un montón, ¿no? Es decir, que hubiera ese cambio de perspectiva de los expertos. ¿Y qué hicimos con estas recomendaciones? Bueno, pues hicimos una evaluación técnica, lo enviamos a la Oficina Autonómica de Salud Mental para que vieran si desde el punto de vista técnico eran viables o no.
Hicieron un informe y de las 27 creo que se quedaron 2 o 3 eran no viables y otras eran viables y hacía algún tipo de modificación. Entonces, ¿qué pasó les dimos el feedback a los ciudadanos, ¿no? de esta evaluación técnica y luego la trasladamos a la máxima autoridad porque la metodología del proceso deliberativo no es vinculante. Y yo creo que es uno de los puntos que resuelve lo que comentaba Tomás. Es decir, el tomador de decisiones no tiene la obligación de hacer lo que dice la ciudadanía, pero tiene la obligación de contestar por escrito a cada una de las recomendaciones que se plantean. Entonces nosotros trasladamos las recomendaciones a la máxima autoridad de la Generalitat Valenciana y la respuesta, yo aquí doy un poco la parte más optimista o esperanzadora. En este caso, por ejemplo, tuvimos una respuesta positiva que fue, os he puesto aquí en la presentación, lo veis, en la ley de acompañamiento de presupuestos de la Generalitat Valenciana se hace referencia a que estas recomendaciones se tendrán en cuenta, es decir, se pondrá un presupuesto para ejecutarlas. De hecho, estas recomendaciones han sido integradas porque, evidentemente, literalmente, como se han planteado, no se pueden aplicar algunas. Han sido la base del Plan de Acción en Salud Mental de la Comunidad Valenciana. Bien, os quería... es un poco para que veáis un poco el proceso. Hemos preparado un documental de todo lo que hemos hecho con el objetivo de que esto se pueda replicar, ¿no? Porque pensamos que ha sido una experiencia muy innovadora y sobre todo muy exitosa. Es la primera vez que se hace un proceso deliberativo en Europa sobre salud mental. Sí que se había hecho sobre otras temáticas. Creo que la oportunidad también es que hay que buscar políticas más blandas donde sea más fácil, ¿no?, llegar al consenso y no haya tanta confrontación, porque igual plantear esto, por ejemplo, para la ampliación norte del puerto de Valencia, que sería un tema interesante, quizás genera demasiada confrontación como para plantearlo a día de hoy. Pero yo creo que hay políticas como puede ser la salud mental, que es más fácil, aunque evidentemente no todo el mundo está de acuerdo en todos los temas, pero bueno, creo que sí que hay más consenso. Os voy a poner el enlace, ¿vale?, del tráiler del documental, y si a alguien le interesa, probablemente en los próximos meses sí que queremos hacer un foro debate, ¿no?, proyectar todo el documental con toda la metodología más explicada a detalle y también que toda la gente que ha participado haga una evaluación precisamente por la autocrítica, ¿no?, que comentaba Tomás, porque nosotros estamos contentos, pero sí que queremos que tanto los ciudadanos, ¿no?, que han participado como los expertos o el comité de seguimiento que nos he comentado eran todos los representantes de las Cortes Valencianas, de todos los partidos políticos, tejido asociativo, colegios profesionales, sociedades científicas. Y del arco parlamentario participaron todos los partidos políticos, excepto uno que ya supongo que intuiréis que no ha participado. A lo mejor igual alguno falla, pero bueno, la verdad es que quitando eso, en general ha sido como la gente ha apoyado bastante el proceso. Os lo pongo y luego, y como otra cosa que comentaba antes Tomás, que se me ha olvidado comentaros, una de las cosas que hicimos cuando se hace el sorteo, esta metodología, la podéis encontrar la información en la OCDE, está impulsando esta ola deliberativa. Entonces, una de las pautas que establece es que para fomentar la participación tú tienes que gratificar a la gente económicamente, porque quiero decir, no es lo mismo alguien que te venga Valencia Ciudad o que te venga de la Vega Baja, por ejemplo, ¿no? Quiero decir, ahí hay un coste, ¿no?, de tiempo, de transporte. Entonces, lo que hicimos fue gratificar económicamente a los participantes. Y la forma de contactar con ellos, lo que hicimos unas cartas, ¿no?, en donde explicábamos todo el proceso, donde tenían que apuntarse, y las lanzamos por correo ordinario porque queríamos evitar un poco la brecha digital, ¿no? Es decir, no solo anunciarlo online, sino que a la gente le llegara a su casa. Y hicimos 2 sorteos. Uno primero, cuando lanzamos las 7.000 cartas, ¿no?, que fue el primer lanzamiento, de la gente a que se apuntó, y luego ya un segundo. Entonces sí que es verdad que también nos dimos cuenta que era un tema que interesaba mucho porque había gente que nos llamaba aunque no le hubiera llegado la carta. Y entonces era, no formas parte de la muestra, pero ya si hacemos otras cosas contaremos contigo. Entonces fue una manera de contar con esta gente, ¿no? Es decir, eliminar al final a los grupos de poder, porque está muy bien que todas las asociaciones participen, pero es verdad que no dejan de ser, bajo mi punto de vista, grupos de poder, ¿no? Lo que es importante es meter al común, es decir, que cualquier ciudadano o ciudadana de la Comunidad Valenciana pueda contar qué opina. Os lo dejo y luego cualquier cuestión que tengáis me podéis preguntar. El objetivo fundamental de la Convención Ciudadana ha sido el de sacar de la marginalidad
el tema de la salud mental. Estic satisfet, encara que he dit que tenia molts dubtes al principi perquè no sabia com s'anava a enfilar un problema tan complex i de tanta influència en la societat valenciana. Que no hay ninguna diferencia con respecto a los deseos y derechos que cualquier persona tenga. No me he encontrado a nadie que sea mala persona por padecer un trastorno mental grave, lo digo así de claro. Y claro, ahí es como, ostras, ¿cómo te vas a suicidar, no? Con la familia que tienes, con la hermana que tienes, con... Es que no lo piensas. Pero sorpresa, yo no me quería morir. Enriquecedora, humana, necesaria. Y el de demostrar que los ciudadanos son algo más que votantes e incluso que son algo más que ciudadanos participantes. La gratificación personal que nos llevamos cada uno de nosotros por haber aportado nuestro granito de arena. Me llevo de aquí, de esta convención ciudadana, la agradable sensación de haber compartido con otras personas, amigos y amigas, ya unos días para tratar de hacer algo positivo por esta sociedad. Que pueden en un momento determinado adquirir la condición de ciudadano deliberante y de plantear recomendaciones extraordinariamente útiles para asuntos complejos como el de la salud mental. Enriquecedora. Agradecida. Optimista. Y es precisamente aceptando y conviviendo con nuestras limitaciones como llegaremos a un mejor futuro. Me llevo de estos 4 días una emoción muy grande de haberos conocido a vosotros y haber conocido todo este campo que estaba, creo que un poco oculto. Un ejercicio de democracia participativa, de gobernanza más democrática, gran iniciativa que debe, desde luego, replicarse en otros ámbitos. Gracias, Pilar. Pilar y yo mismo estamos en otra red que es otra red que están haciendo, que todavía no está formalizada del todo, digamos que es Deliberación y Democracia, y que, bueno, ya estamos hablando ahí cómo podemos hacerlo conjuntamente el camino para adelante, ¿verdad? Con gente también de todas las comunidades autónomas, pero más centrada en el tema específico de grupos deliberativos. A continuación, desde Bélgica, Yolanda Bianchi, ¿no?, nos va a ilustrar, a ver si es posible, sí, sobre la gestión público-comunitaria. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por la invitación. Yo soy Yolanda Bianchi, soy una investigadora postdoctoral en la Universidad de Amberes, en el Instituto de Estudios Urbanos, y me ocupo de formas de democratización de los servicios públicos locales. Y hoy en esta pequeña y breve presentación lo que quería compartir un poco con vosotras y vosotras era mis ideas, conocimiento y experiencia sobre la gestión público-comunitaria. Entonces la idea es presentaros un poco
la base, bueno, teórica de esta forma de gestión y también luego profundizar sobre un caso concreto, que es el caso que conozco mejor, que es lo de Barcelona y lo que se ha desarrollado en los últimos años en Barcelona, y sobre todo sobre un programa más concreto que se llama Patrimonio Ciudadano, que ha sido adoptado a partir de 2017 en Barcelona y que quiere fomentar la gestión público-comunitaria. Primero, ¿qué entendemos para gestión público-comunitaria? Desde mi entender, la gestión público-comunitaria incluye una variedad de prácticas y de modalidades de gestión en que los actores estatales, en general actores, digamos, del Estado local, colaboran con organizaciones comunitarias en la gestión de los servicios públicos. El ejemplo más clásico puede ser cuando la administración local cede la gestión de algunos determinados servicios a organizaciones comunitarias, como el caso de vivienda de protección oficial, vivienda social, que se realizan a través de cooperativas de vivienda. Pero también puede significar formas de copropiedad de los servicios, como cuando una infraestructura energética es de propiedad del ayuntamiento y de una cooperativa. O también podría incluir modalidades en las que el servicio se produce a través de la gestión directa del ayuntamiento, pero la gobernanza de esta gestión es participada. Es decir, hay una estructura de gobernanza que incluye de forma permanente y continuada a la sociedad civil dentro del proceso de toma de decisión en relación a dicho servicio. Esta última modalidad es la que se ha utilizado más a menudo, sobre todo en la gestión, cuando digamos, el servicio público es de una escala tan grande que no permite una gestión por parte directa de organizaciones comunitarias, como por ejemplo servicios hídricos. Y este tipo de gestión por eso se ha implementado en París, en la gestión del servicio hídrico en París, en Nápoles o también en Cataluña, en el caso bastante exitoso de Terraza. O sea que cuando hablamos de gestión público-comunitaria, por lo menos por lo que entiendo yo, no estamos solo refiriéndonos a la primera modalidad, o sea, la gestión de servicio por parte de organizaciones comunitarias, sino que podemos incluir una serie de prácticas y de modalidades que son híbridas y que permiten que la gestión del servicio incluya una participación continua y constante de la sociedad civil. ¿Hasta qué punto podemos considerar esta forma de gestión una innovación, una gestión novedosa? Pues yo creo que desde este punto de vista la gestión en sí, la gestión público-comunitaria no es novedosa en sí. Las administraciones locales siempre han colaborado con la ciudadanía organizada para gestionar servicios públicos y podríamos decir que colaborar con actores privados, sean estos grandes corporaciones o pequeñas organizaciones de la sociedad civil, es algo que se veía bien incluso en el modelo neoliberal de gestión que fomentó este tipo de colaboraciones bajo el paraguas de la nueva gestión pública. Dentro de este paradigma, desde este paraguas de la gestión pública, la colaboración con los actores privados, sean por eso grandes corporaciones, tercer sector o sociedad civil, digamos, o organizaciones comunitarias, era una manera para reducir la acción del Estado a través de la externalización, ¿no?, de los servicios. En realidad también cuando consideramos la otra forma, o sea, cuando pensamos a un servicio, como en el caso de los servicios hídricos, que son gestionados directamente por parte de los ayuntamientos, pero a través de una gobernanza participada, esta modalidad retoma formas de gestión que se han utilizado, por ejemplo, en empresa privada, en las fábricas, en que en algunas fábricas había un consejo de trabajadores que sí que participaba a la gestión de la fábrica. En fin, que lo que quiero subrayar es que, digamos, la gestión público-comunitaria no es una modalidad de gestión novedosa en sí, pero sí que creo que es novedoso el contexto en el que se está desarrollando y también los valores que le atribuimos, lo que las personas y
aquí incluyo a mí misma, que apostamos por ella. A nivel de contexto, creo que hace falta subrayar que nos encontramos en una nueva temporada, ¿no? Hemos pasado por varias crisis, la crisis económica, la crisis pandémica, ahora crisis climática, etcétera, y podríamos seguir. Y todas estas crisis han mostrado un poco la debilidad de la ideología neoliberal, en el sentido que el Estado neoliberista, que tiene que intervenir el menos posible en la economía, que tiene que privatizar y externalizar los servicios públicos, parece un poco que se haya agotado. Esto no quiere decir que estamos volviendo a las premisas del posguerra, cuando, digamos, el rol del Estado fue muy importante en la redistribución de los recursos y de la riqueza a través del welfare y a través de los servicios públicos. Pero sí se está volviendo en el discurso el tema del Estado. Si lo pensamos, tanto los partidos políticos, tanto de izquierda como de derecha, están retomando el discurso del Estado. ¿Qué hará el Estado? Los partidos de izquierda lo retoman porque quieren más gasto social, quieren implementar el salario mínimo. Los partidos de derecha lo retoman porque quieren proteccionismo económico, defensa de los confines contra la inmigración. Pero el discurso está ahí, el Estado está volviendo, aún no sabemos en qué forma, aún no sabemos en qué dirección irá. Entonces, yo creo que hay que situar la gestión público-comunitaria, ¿no?, en este nuevo escenario en que, digamos, el Estado un poco está volviendo en el discurso después de muchas décadas, ¿no?, de ideología neoliberal. Y desde esta perspectiva, creo que quienes apostamos por esta modalidad de gestión, ya no estamos hablando de colaborar con iniciativa comunitaria para delegar la gestión, ¿no?, como en el sentido neoliberal, para debilitar el Estado, sino que la gestión público-comunitaria debería servir para colaborar con las organizaciones para reforzar el Estado, también a través de la colaboración y la participación de la sociedad civil, en una perspectiva de corresponsabilidad y de control democrático recíproco. Y aquí sobre este tema volveré también, digamos, al final. En ese sentido, creo que la gestión público-comunitaria puede ser una forma de reconocer que lo público, los servicios públicos no se agotan y no se deberían agotar en lo que es el Estado. En primer lugar, porque hay un tema también de legitimidad democrática. Muchas veces sabemos que las administraciones públicas, cuando tienen que tomar decisiones sobre los servicios, las toman de forma independiente, sin tener una autorización democrática sobre importantes decisiones que se toman dentro de la administración y en la gestión de los servicios. Entonces, desde esta perspectiva, la gestión público-comunitaria puede ser una herramienta para democratizar la gestión de los servicios públicos. Pero más allá de la democratización en sí, creo que esta herramienta puede ser importante para ejercer un control democrático de la acción del Estado. Y por eso, si en los años 80, 90 fue fácil privatizar los servicios porque había menores mecanismos de control democrático, de esta decisión de las privatizaciones, si usamos gestiones público-comunitarias, esto sería un poco más difícil, porque la gestión público-comunitaria en sí implica un control democrático de la ciudadanía sobre la acción del Estado. Bueno, una vez hecha, digamos, esta premisa sobre lo que se puede entender como gestión público-comunitaria y a qué puede servir en este contexto, digamos, en el que nos encontramos, os puedo presentar un poco lo que es el contexto de Barcelona, donde en los últimos años se ha apostado para desarrollar gestión público-comunitaria en distintos, digamos, sectores, que puede ser la vivienda, pero puede ser también la gestión de los equipamientos culturales.
En particular, creo que, digamos, una de las herramientas más importantes que se ha desarrollado en los últimos años es este programa que se llama Patrimonio Ciutadà, Patrimonio Ciudadanos, que básicamente quiere fomentar y apoyar la gestión público-comunitaria en relación al espacio público y a los equipamientos culturales. Equipamientos culturales como centro cívico, como casal de barrio, centro de jóvenes, etc. En realidad, esta práctica de gestión público-comunitaria ya existían en Barcelona. Otra vez, no nos encontramos delante de nada particularmente nuevo. La gestión público-comunitaria de los equipamientos culturales tenía ya una trayectoria en Barcelona, se llama en este contexto gestión cívica y básicamente permite a las organizaciones comunitarias de poder gestionar un equipamiento cultural que se le cede, que el ayuntamiento le cede. Esta es una peculiaridad del contexto de Barcelona. ¿Por qué? Porque se basa sobre, digamos, algunos poderes que el Ayuntamiento de Barcelona tiene según la Carta Municipal. ¿Por qué digo esto? Porque si se tuviera que ceder la gestión de un centro cultural a una organización comunitaria y según la ley de contrato, según un procedimiento, digamos, de concurrencia competitiva, este tipo de organizaciones podría tener muy pocas probabilidades de ganar el concurso, exactamente porque el criterio económico es el criterio más importante. Entonces, ¿qué hace el Ayuntamiento de Barcelona? Dice, este tipo de gestión, este tipo de externalización no es una externalización, sino que es una herramienta para fomentar la participación. Entonces, cuando el ayuntamiento define que un equipamiento se tiene que dedicar a la gestión cívica, lo que se hace es que se puede otorgar la cesión o directamente a la organización que demanda, que pide esta gestión al ayuntamiento, o se abre digamos, una concurrencia competitiva, pero entre organizaciones siempre comunitaria. O sea, que actores privados no pueden participar, tiene que ser organizaciones del territorio. Esto en relación a los equipamientos. En relación a los espacios públicos, sabemos que y esto no solo en Barcelona, en muchos contextos europeos, sobre todo a partir de la crisis, pues muchos espacios vacíos han sido, digamos, demandados por parte de la ciudadanía para pues, organizar huertos urbanos, para organizar actividades, y entonces, digamos, estas prácticas también ya existían en el contexto barcelonés. ¿Qué hace entonces el programa del Patrimonio Ciutadà? El programa del Patrimonio Ciutadà lo que intenta es poner definir un marco normativo para dos tipos de sesiones y sistematizar el procedimiento administrativo. ¿Por qué? Porque el procedimiento administrativo según el cual se otorgaban estos tipos de sesiones muchas veces era un procedimiento administrativo que era muy poco transparente y sobre todo muy discrecional, en el sentido que la decisión sobre las sesiones, sobre si otorgar un equipamiento, un espacio a una organización comunitaria, se tomaba a nivel de distrito y muchas veces no había unos criterios establecidos para otorgarla, sino que la decisión dependía del técnico que tomaba en mano la práctica, digamos. Entonces, el Patrimonio Ciutadà lo que hace es sistematizar un poco esta práctica administrativa y darle este marco normativo y digamos, uniformar el procedimiento administrativo. ¿Y cómo lo hace? Lo hace básicamente centralizando un poco la decisión sobre las sesiones. En ese sentido, las peticiones para que los equipamientos, los espacios
puedan ser cedidos pasa siempre o entran a través de los distritos, pero luego hay una mesa a nivel municipal que es compuesta por distintos representantes de las distintas áreas del ayuntamiento que pueden tomar la decisión sobre la cesión. Y esta decisión se toma según unos criterios que ahora se han establecido, que son unos criterios que toman en cuenta el posible retorno social del proyecto, que toman en cuenta el nivel de democracia interna del proyecto, que pueden tomar en cuenta el cuidado del entorno, del ambiente, etc. Entonces, que hay, por fin, digamos, hay unos criterios bien establecidos para poder otorgar estas sesiones. Una vez que la sesión se formaliza, hay un convenio que se firma entre el ayuntamiento y la organización comunitaria y luego, obviamente, como estas sesiones tienen una duración de 2 hasta 4 años, luego hay una evaluación. Y en eso creo que hay un elemento de innovación muy importante, porque anteriormente al programa la evaluación de los espacios públicos no tenía mucha importancia, y en relación a la evaluación de la gestión cívica se hacía, pero se incluían en general aspecto cuantitativo, como cuántas actividades se habían hecho, cuántos usuarios habían participado, etc. Entonces, desde este momento y con este programa, lo que se hace, se ha creado una nueva herramienta de evaluación que se llama Balance Comunitario, que ha sido, el aspecto más importante, ha sido coproducido por parte del ayuntamiento y de las organizaciones comunitarias, que básicamente es una herramienta de autoevaluación que tiene que llevar a cabo las mismas organizaciones y que toma en cuenta, digamos, aspectos parecidos a lo que se utilizan para la selección, la otorgación de las sesiones, que es un aspecto cualitativo, o sea, cuál ha sido el retorno social del proyecto, cuál es el nivel de la democracia interna, el tema de género, etc. O sea, se han incluido todos una serie de indicadores cualitativos que antes, digamos, no se solían utilizar para evaluar estos tipos de proyectos, pero que son muy importantes exactamente porque la gestión público-comunitaria se puede diferenciar de una externalización a un privado exactamente por eso, por la construcción de comunidad, por el retorno social que puede dar a la comunidad a través de este proyecto. Y luego, para terminar, hay otro, digamos, todo el programa, o sea, todo el proceso, el procedimiento del programa, la adjudicación, el convenio, la evaluación, debería tener también un espacio de gobernanza participada, donde, digamos, distintos actores de la sociedad civil puedan participar para controlar cómo se están llevando a cabo las sesiones, si hay malas prácticas, etc. Digo debería porque este espacio de gobernanza participada está en papel, pero todavía no se ha implementado. Todavía no se sabe quién entrará a ser, quién será parte de este espacio, cuántas veces se organizará, cuántas veces se encontrará al año, etc. Para cerrar, y aquí me quiero conectar con lo que decía del doble control democrático. Creo que lo que hace este programa es importante en ese sentido porque permite a la administración pública de tener más criterios de evaluación de lo que está haciendo la sociedad civil, de lo que están haciendo las organizaciones comunitarias mientras están gestionando estos servicios, ¿no? Tiene todo un sistema de evaluación, tanto en el momento de la sesión que en la evaluación. Y eso le permite de controlar que estas gestiones se están llevando a cabo con principios comunitarios.
pero también permite a la sociedad civil, en teoría, de controlar lo que está haciendo la administración, de controlar las decisiones que se toman y cómo se toman. O sea, en ese sentido creo que es importante porque produce este proceso de doble control democrático que creo que sea extremadamente importante en el momento en que hablamos de gestión público-comunitaria. Y aquí Muy bien, muchas gracias. Bueno, pasamos al directo. María Jesús, la experiencia valenciana, por favor, y después abrimos un debate entre todos los participantes. Espérate que no sé si ha dicho algo. ¿Algo pasa ahí atrás con la cámara? ¿Ya? Está bien, muy bien. Pues muchísimas gracias por venir aquí. Es un gusto para todas nosotras que estéis aquí en el segundo encuentro de la RIEP aquí en Valencia y bueno, yo espero que esta acogida pues sea fructífera y que la red siga caminando. Es muy interesante tanto, bueno, yo creo que las tres intervenciones. ¿Se me escucha? ¿Está encendido? ¿Hola? No. ¿Sí? ¿Ahora? No. Uy, pero tengo que estar pegada, ¿no? ¿Ahora? No sé. Sí, mejor. Bueno, vamos a ver. Voy a coger el hilo de Tomás al principio, que era un hilo provocador, que creo que es interesante para que podamos remover, pues no sé si conciencias, conversaciones, que yo creo que se trata de eso, ¿no? De lo que hemos venido aquí a crear estos espacios para poder conversar, hablar de innovación, participación, procesos participativos y de seguro que saldrá, ¿no? Saldrá algo de aquí. Es muy interesante lo que han comentado tanto Pilar como Yolanda, porque a mí estaba mirando además continuamente a mis compañeras que están ahí detrás sentadas, porque son claves que mañana las personas que estén en la mesa de legislación y podamos tener un hueco para comentaros, como bien ha dicho la consellera, que en estos momentos la Ley de Participación Ciudadana y Fomento del Asociacionismo de la Comunitat Valenciana está en el debate parlamentario y ya de cara a la votación para el último pleno de la legislatura. Tenemos esas claves, están ahí, en esas claves están en la ley presente un modelo de cogestión comunitaria que por primera vez se establece a nivel de legislación en una ley de participación. Ya lo ponemos no solamente dentro de lo que es la administración autonómica, sino que indicamos a los ayuntamientos que también deben de tener este tipo de modelos y empezar ya a gestionar y a desarrollar. Y bueno, y luego las herramientas y los proyectos de la Convención, que ha tenido un éxito importante, fundamental dentro de las políticas de la Generalitat Valenciana. No, creo que este no va. Seguimos. Vale. Bueno, siguiendo la línea, como he dicho, de Tomás, espero que voy a presentar, y como no gestiono bien los tiempos, lo mismo me quedo muy corta, que me alargo demasiado, pues me dais un toque sin problema, porque lo que importa es que luego la gente no esté cansada para abrir el debate. Vale. Os voy a lanzar así pinceladas de un proyecto que nos lanzamos, y digo lanzamos casi al abismo, cuando nos propusimos en abrir esta brecha que nos gusta decir, el primer proyecto piloto, que fue en el año 2021, en el ámbito de una comunidad autónoma. La consellera ha dicho que es pionero a nivel del Estado español, pero hay unos proyectos participativos que llaman en la región de Murcia, a cuyos compañeros técnicos los queremos mucho, les llaman presupuestos participativos, pero no lo son. Hay una forma de participación, pero son, en fin, no voy a explicar, pero en realidad no hay un proceso deliberativo, no son como tal unos proyectos. Vale. Esta sería un poco la pregunta que yo lanzo,
que me gustaría que entrásemos en esa pregunta y que a lo largo de todo el proceso, pues o incluso al final de la jornada en el debate pudiésemos hablar, ¿no? Porque era la primera pregunta que se nos planteamos, ¿no? ¿Está preparada la administración pública y en concreto la autonómica para implementar unos presupuestos participativos? Esta pregunta es la que nosotras tuvimos a priori, tuvimos en esa mesa de debate, esos días intensos de debate para ver si abríamos esa brecha de los presupuestos participativos. Es una pregunta provocadora que remueve y de entrada pues podemos lanzar, ya de entrada lo primero que nos surge es no. Así, a voz de pronto, ¿no? Pero bueno, vamos a rascar un poco y vamos a ver dónde están esos puntos más débiles, dónde están esas fortalezas también, ¿no? Que yo creo también en lo que dice Tomás, que también hay que poner en valor todos esos éxitos y cosas pequeñas que se están haciendo en sitios muy interesantes y que hay que poner en valor para acoger, ¿no? Para acoger ese jugo y nutrirnos de esos y poder seguir implantando. La dejo ahí en nuestras cabezas y luego la podemos retomar y tener pues algún criterio, ver si nos ha cambiado algo en esto. Empezar diciendo lo que es la Comunitat Valenciana a nivel territorial, ¿no? Que es un territorio muy diverso, no tiene nada que ver, es muy extenso, más de 5 millones de habitantes, no tiene nada que ver el norte, el sur y el interior, incluso dentro del propio territorio provincial. Es un territorio, yo creo que en eso está la riqueza, pero es muy diverso, con lo cual aplicar unas políticas participativas en el ámbito de la Generalitat pues es muy complejo porque hay que, o lo diversificas esas políticas y haces que lleguen a cada territorio según sus necesidades y su realidad, o no puedes aplicar las mismas políticas en un territorio que en otro porque tienes el fracaso constante. También queríamos incluir, contamos en este proyecto con los valencianos y valencianas que viven en el exterior de la comunidad. En el exterior quiere decir aquellos que son nacidos o su última residencia, y ahora en la ley también lo contempla, la próxima ley, quiénes son los valencianos y valencianas que viven en el exterior. No necesariamente han tenido que nacer aquí, sino que han podido residir aquí durante un tiempo y han marchado a otras comunidades o fuera de España, ¿no? También el proyecto iba dirigido, todas las políticas de participación van dirigidos y con lo cual eso pues todavía lo complejiza un poco más, ¿no? Para desarrollar las herramientas de participación. ¿A qué responde la puesta en marcha de estos primeros presupuestos en la Generalitat, ¿no? Pues primero, como he dicho al principio, una reflexión muy profunda que partió del equipo de trabajo, un gran equipo, pequeño de personas, recursos humanos muy poquitas. Para los 5 millones más todos los valencianos y valencianas del exterior, pues era recursos humanos, que eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de desarrollar cualquier proyecto de participación. Hay que tener en cuenta con qué recursos humanos contamos, no solamente económicos, que son importantes, sino también los humanos, para no quemar de alguna manera, sobresaturar y a las personas que van a impulsarlo, que van a estar ahí en primera línea, ¿no? Y sobre todo que van a poner el cuerpo, como nos gusta decir, no solamente la mente, sino que ponemos el cuerpo y la piel. También responde a la necesidad de abrir las instituciones. Veníamos de unos años muy oscuros, de un oscurantismo muy fuerte aquí en la Comunitat Valenciana, a nivel de no solo de políticas de participación, que no existían, que por cierto has dicho sí, y además lo digo, Vox, en el debate parlamentario, una enmienda a la totalidad de la ley, que no necesitamos una ley de participación porque ya están representados los... Pues bueno, pues da igual, ¿vale? También hicieron una enmienda a la totalidad, un poco más suave, pero la hicieron. La necesidad de abrir las instituciones en ese sentido porque veníamos con toda esa carga, esa mochila muy oscura, y que en temas de participación, en políticas de participación, la Generalitat Valenciana pues prácticamente no tenía recorrido, ¿no? Y sí que en la primera legislatura del Botani, en el 2015, en esa primera legislatura, que es cuando se visibiliza
como tal, la Consellería de Transparencia, Participación, tenía otro nombre, pero en esa línea que ha dicho antes la consellera, en la participación en esa primera legislatura no tuvo recorrido hasta esta del 2019. Donde más hubo recorrido es en políticas de transparencia, que era una necesidad apremiante dentro de la Generalitat. Y, por tanto, hay una necesidad de empezar a abrir y empezar, sobre todo, a poner el barómetro, ¿no? Antes lo decía Tomás, es decir, hablaba de pues lo que ya sabemos, ¿no? El lema de hablar de participación es hablar de democracia y participación. Pongamos el termómetro de la participación en la Generalitat, a ver cuánto de democracia cuánto de democracia hay en las políticas de la Generalitat. Y para nosotros era esa necesidad. Y un desafío, nos gusta hablar de desafío, reto, pero nos gusta hablar de desafío como algo desafiante, ver cómo de preparadas, en esa primera pregunta que os ponía la Generalitat, estábamos desafiando el propio sistema, es lo que nos gustaba, por lo menos pensarlo, ¿no? y debatirlo, es decir, vamos a desafiar un poco este sistema a ver hasta dónde llegamos. Y también pues, a esa oportunidad de innovar, que también ha comentado antes Tomás, siguiendo ese hilo, pues que era también una necesidad de empezar a decir, bueno, vamos a ver también cómo podemos empezar a aplicar determinadas herramientas. Con todo esto es lo que llegamos a la conclusión que poner en marcha los primeros presupuestos participativos, dicho sea de paso también que los presupuestos participativos no es la única herramienta de participación en el ámbito de la administración pública, aunque muchos todavía lo sigan creyendo, es uno más. Pero para nosotros era importante, con toda esta respuesta, darle respuesta a través de los presupuestos participativos, porque pensábamos que era uno de los proyectos donde podía atravesar todos los departamentos, todas las consellerías de la Generalitat y ver cómo podíamos responder a esto. De entrada, lo que hicimos fue una preparación, ¿de acuerdo? Con todo eso, con toda esa información que teníamos, hicimos una primera preparación, y esa preparación era un camino que a nosotros nos gusta decir también de seducción, de ir a todas las consellerías, preguntar cómo veían la participación. Fuimos a todas las consellerías, que son 12, con la nuestra, y hablar sobre todo con las personas, con el personal técnico, no solo político, sino con el personal técnico, era lo que más nos interesaba, ver cómo estaba deformado, qué sabía de la participación y si además estaban dispuestos, porque luego la carga de trabajo iba a estar más presente en el personal y nos interesaba saber un poco cómo iban a acoger y cómo iban a hacer suyo el proyecto, porque en realidad es un proyecto que se impulsa desde la Dirección General de Participación, pero es un proyecto común de la Generalitat. Y esto era una de las cosas más complejas, hacer lo propio cada consellería y la Generalitat en su conjunto. Una de las cosas importantes era que es un proyecto piloto. No lo he dejado por aquí, no sé si estará más adelante, pero para nosotros era importantísimo que el proyecto fuese piloto. No teníamos ninguna ley, ni reglamentación, ni nada parecido, no teníamos ni tiempo y además no era una cuestión de tiempo, sino que para nosotras era importante ver si desde un pilotaje podíamos llevarlo a cabo, básicamente porque de ahí nos iba a generar después pues, una serie de puntos más fuertes, fortalezas y debilidades del proyecto y que con todo eso finalmente lo íbamos a evaluar y de ahí saldría pues, un poco como posteriormente, y ahora estamos en el tema, cómo lo vamos a reglamentar, ¿no? Está dentro, es una de las piezas clave que contempla la próxima ley de participación, ya está, lo tenemos en la ley, pero todo este proyecto piloto sí que nos iba a dar las claves para poder reglamentar, reforzando aquellas piezas que este pilotaje nos iba a ofrecer. Bueno, el proyecto, esa implementación tiene su parte normativa, como he dicho, que es de pilotaje, y para eso era importante también, lo ha dicho antes Pilar, que hubiese un compromiso por parte de la Generalitat. No hay una reglamentación, es decir, esto tiene también otras lecturas. La lectura es que todo no pasa por una ley. Hay mucho de voluntad y hay muchas cosas que se pueden hacer. Hay que encontrar la rendija para abrir y empezar a ensanchar, ¿no? Y una vez que a nosotras es otro de los lemas que nos ha
funcionado es que cuando vemos mucha resistencia, pues creamos la necesidad. Y esto era una fórmula para crear la necesidad en la propia administración pública, crear la necesidad de que era necesario implantar un proyecto de este tipo, los presupuestos en este caso, dentro de la Generalitat. Y ahí es donde hay un acuerdo también del propio Consell, donde se acuerda de que este proyecto es necesario y que hay que llevarlo a cabo. Todo esto sin reglamentar, es simplemente un compromiso que adquiere. Hay una parte organizativa, que esa era la compleja, cómo íbamos a organizar, si ya es complejo en un ayuntamiento, la condición de transversalidad y poner en marcha a todas las concejalías. Imaginaros, pues en una Generalitat, 5 millones de habitantes, 12 consellerías, era un disparate, ¿no? Pues sí, estábamos locas, es lo que nos dijeron en un principio, pero de la locura también, y tú también, sobre todo tú, lo sabes después de esta experiencia, la de cosas buenas que salen de ahí, ¿no? La parte evaluadora era importante para nosotros porque necesitábamos que nos acompañasen determinados personas, grupos, y una de las que nos acompañó fue la Universidad Miguel Hernández, con la que hicimos un convenio al principio, con la idea de que acompañase todo el proceso hasta el final, y estuvo presente en todos los espacios del proyecto y finalmente nos presentó una evaluación. Por cierto, todo esto está en GBA Participa, el portal de participación de la Generalitat, en la que podéis descargar los documentos y está en abierto. Los principios, teníamos que tener claro qué principios basábamos el proyecto, las claves de partida, desde dónde partíamos, qué íbamos a hacer con los resultados, y para nosotros algo importante también era que la juventud, bueno, cambio climático, se me ha colado ahí porque lo presenté en otro lado, pero no lo he quitado. Pero la juventud para nosotros era importante porque teníamos que diseñar, teníamos que asegurar y garantizar que la juventud también formase parte del proyecto. Y la única manera de que formase parte del proyecto era contar con un gran aliado y una gran complicidad, que era el Consejo Valenciano de Juventud, el Consejo de Juventud de la Comunitat Valenciana. Este consejo, lo que hicimos fue un convenio, al principio también, igual que con la Universidad de Miguel Hernández, en la que hicieron un proceso paralelo, trabajó exclusivamente con la juventud en sus diversos espacios, tanto de redes que ellos ya llevan trabajando en toda la Comunidad Valenciana, en los institutos, en los colegios y en diferentes espacios donde ellos trabajan ya determinados procesos de participación. Ellos llevaron un proyecto paralelo y luego volcaron todas esas propuestas, las volcaron al portal. He de decir que el proyecto se hizo en pandemia, o sea, con el COVID, con la pandemia. Es decir, no pudimos hacer, como pensábamos, por logística también y por la situación, no la pudimos hacer. Yo creo que en las próximas ediciones sí que tenemos planteado hacerlo de manera presencial y a nivel comarcal, en determinados ya lo resolveremos. Pero en principio solamente pudo hacerse de manera virtual. Y esto también, pues de ahí saldrán sus debilidades, también con la brecha digital que todo el mundo conocemos y que aquí también pues, se evidenció. Y luego, ahora estamos ahí en el proceso de seguimiento y ejecución del resultado de los proyectos. Es la última, pero es para mí una de las más complejas, porque ya no estamos en un proceso de seducción con las consellerías, lo digo aquí familiarmente, estamos en un proceso de ataque, pistola en mano casi, de qué pasa con la ejecución de este proyecto. Lo digo así, lo he dicho así como muy, muy intenso, pero es cierto que hay que estar bien, tener bien elaborado ese proceso de seguimiento. Y hablo de intenso porque hay que tener esos recursos humanos para poder llevar a cabo este proyecto, y este proceso de seguimiento y de ejecución tiene que estar pendiente constantemente y en constante comunicación y diálogo con el resto de consellerías. Bueno, la parte normativa es la que acabo de comentar. Y algo importante, además, también, la ley de presupuestos. Para nosotros era importante que se contemplase en la ley de presupuestos generales de la Generalitat Valenciana que se grabase en el 2022, que era el primer año de ejecución, estuviese grabado cómo
presupuestos participativos, y así sucedió. Aquí también es otra de las debilidades, porque en el 2023, por ejemplo, no hemos tenido ese, vamos a llamar, diálogo o confluencia, o no lo sé, pero tendremos que reajustar nuestra alianza con Hacienda. Porque una de las cosas que teníamos clarísimo era que para llevar a cabo este proyecto tan ambicioso, tan desafiante en la propia Generalitat, teníamos que ir de la mano desde el principio con Hacienda, que era el que ponía la bolsa de dinero, ¿no? Entonces, si teníamos la complicidad de Hacienda, pues eso nos iba a facilitar mucho más el proyecto. Hubo, por tanto, una preparación con Hacienda importantísima en cuanto a, primero, concretar cuál era esa bolsa de dinero. Pedimos mucho más, pero al finalmente pudimos contar con 125 millones, de los cuales no hemos llegado, porque el resultado de los 96 propuestas resultantes llegaron a un poco más de 100 millones, o sea que aún nos sobró dinero, ¿no? La parte organizativa era importantísima, que era la metodología que teníamos que tener en cuenta y constaba de unas comisiones de gobernanza y los acompañamientos que unos ya os he comentado. Las comisiones de gobernanza planteamos y diseñamos 3 comisiones. Una primera mixta, que era la primera que hicimos, que era Hacienda y la Consellería de Participación. Esa comisión mixta ha estado presente durante todo el proceso, porque si había algún tipo de cuestión económica de cómo íbamos a gravar en la Ley General de Presupuestos y cómo se iban a ejecutar el gasto, etcétera, etcétera, Hacienda tenía que estar presente y teníamos que convencerlos. Entonces, esa comisión mixta tuvimos varios encuentros. Cada vez que había algún tipo de dificultad, convocábamos la comisión mixta. Una comisión de valoración. En esa comisión de valoración estaban los técnicos y la Dirección General de Participación Ciudadana y... ¿quién más? Recordármelo. ¿Está? Un interlocutor, vale, que eran los subsecretarios. Y personal técnico. En cada consellería tenía sus propios interlocutores. Es que nosotros tenemos un órgano de participación que es el Consejo de Participación Ciudadana, y en ese Consejo de Participación hay una parte representativa política y una parte política que es un interlocutor de cada consellería, ¿no? Y ahí hicimos un grupo de trabajo también que formó parte de esa comisión de valoración. Y la comisión de seguimiento, que es donde ya entraban también los técnicos de seguimiento y el Consejo de Participación Ciudadana. Los acompañamientos durante todo el proceso. Estaba el Consejo Valenciano de Juventud, como os he dicho, que estuvo presente acompañando todo el proceso desde el principio, el Consejo de Participación Ciudadana, la parte de ciudadanía tenía un grupo de trabajo de seguimiento y acompañamiento para velar y fiscalizar el proceso, está compuesto solo por tejido asociativo, la Universidad de Miguel Hernández, que es la que hizo esa evaluación, y la Red de Gobernanza Participativa Municipal, que en esos momentos estaba siendo incipiente su constitución, y se trata de ayuntamientos que empiezan, oficialmente ya está constituida, pero son ayuntamientos pro llevar con un compromiso de hacer una gobernanza, de implantar la gobernanza participativa en sus políticas municipales. La parte evaluadora es importante, esa evaluación, cuando finalizó todo el proceso, lo que hicimos fue una mesa ciudadana experta, en la que habían representantes institucionales de la parte directiva, política y técnica, el Consejo de Participación Ciudadana, las universidades que participaron en todo ese acompañamiento y otras que invitamos, y el Consejo Valenciano de Juventud. En esa mesa ciudadana experta volcamos toda la información de todo el proyecto, de todo el proceso, y de ahí surgieron pues, un documento, que podéis verlo también en GVA Participa, con esos puntos fuertes y débiles que tenemos que tener en cuenta a la hora de decretar y de regular el proceso. Los principios que nos guiaron, pues, como veis ahí, la información pública, que era muy importante, la transparencia del proceso, la transversalidad, la igualdad. He de decir que no tuvimos, en la mesa de expertos sí que tuvimos
Aquí en Valencia, en la Universidad de Valencia, está la Cátedra de Economía Feminista, que colaboró en esa mesa de expertos también con nosotros para evaluar la parte de género del proyecto. Inclusión, la perspectiva de género, como he dicho, solidaridad territorial, y ahora veréis por qué, porque por lo que he dicho al principio, esa diversidad territorial, era importante diversificar tanto el dinero que íbamos a aportar en el proyecto, como a la hora también de presentar las propuestas, de hacer la votación, y era todo ponderado, ¿no? Y lo que hicimos, que ahora lo veréis con el mapa, fue una redistribución, ahora os contaré, la rendición de cuentas y, sobre todo, se basa en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Lo que hicimos fue, en clave de los objetivos de los ODS, lo que hicimos fue una parte previa de deliberación a través de unos hackatones que se hicieron en las comarcas que designamos, en un total de 7 áreas comarcales, reuniendo y unificando determinadas comarcas de la Comunitat Valenciana, y se hizo esa deliberación a través de hackatones online, virtuales, ¿no? Dentro de todos los ODS, lo que hicimos fue, creo que fueron 4 o 5 hackatones que hicimos, en cada hackatón, con cada ODS, pues una temática diferente. Las claves de partida, el presupuesto de partida que os he comentado, los capítulos que eran el 2, el 6 y el 7, la territorialidad, ya voy terminando, me quedo a mitad, pero luego me podéis preguntar. La edad de los participantes, importante, que era a partir de los 12 años. A partir de los 16 podían participar como cualquier ciudadano o ciudadana, y a partir de los 12 a los 16 con un informe de tutor o tutora. El modelo de participación, como os he dicho, y las fases. Lo voy a pasar rapidísimo para que veáis. Por ejemplo, las comarcas. Unificamos varias comarcas en áreas territoriales, y en cada área territorial hicimos una distribución económica de los 125 millones. En base a 3 indicadores. El índice de despoblamiento, el índice de población y el índice de pobreza. Con esos 3 indicadores hicimos un reparto equitativo en esas áreas comarcales, y luego también un voto ponderado. Como ya me paso, pues simplemente deciros que más os puedo decir. Si queréis luego preguntáis, esos son los ODS, cómo se trabajó en el portal, y esto fue el resultado. 874 propuestas presentadas, de las cuales de ahí pues hay varias lecturas, porque, por ejemplo, de las 241 que pasaron la Comisión Técnica de Valoración, 145 no eran viables, de las cuales 68 eran asumidas. Quiere decir que 68 propuestas que planteó la ciudadanía son proyectos que ya estaban implantados en la Generalitat o que estaban en proceso de desarrollo. Esta lectura, como luego trasladamos a las diferentes consellerías, tendríamos que replantearos cómo comunicamos a la ciudadanía aquello que se está haciendo ya en la Administración autonómica. Es muy interesante esto de la juventud, pero no me da tiempo a comentarlo. Y simplemente algunos de los proyectos los podéis ver en GBA Participa, algunos de los proyectos que salieron y ya se están ejecutando, algunos ya se han ejecutado, no van al ritmo deseado ni propuesto, mucho más lento, pero sí que se están haciendo. Y aquí es muy interesante, pero luego si queréis entramos, como conclusión de esa evaluación que hizo la Universidad Miguel Hernández, hay una serie de puntos que están en proceso de mejora, esas debilidades que mostró el proyecto, y algunos puntos fuertes que también plantea la propia universidad. Ahora, ¿hacia dónde vamos? Pues en primer lugar diría que es hacia la ley de participación que próximamente va a ser aprobada en este último pleno de la legislatura, y en el que ya ahí se desarrollará en un decreto cómo va a ser el proceso, la segunda edición de presupuestos participativos. Y seguramente la respuesta de la primera pregunta que hacíamos tendríamos que comentarla ahora. Muchísimas gracias. Bueno, pues unos minutos para intervenciones desde el público, para aclaraciones, en fin.
Yo creo que podemos tomarnos unos 5, 10, 15 minutos como máximo, porque hemos empezado un poquito tarde y porque la gente está llegando todavía ahora de sus respectivas localidades. Pero a mí me gustaría que sí, que una cosa participativa hubiera participación. O sea que, gracias. Venga, adelante. Sí. Por romper el fuego, que es lo más... Hola. ¿Se oye? No. ¿Ahora? ¿Sí? De Málaga, Andalucía y Coglobal, presentaros cada uno que vayáis diciendo algo para que, como estamos de muchas comunidades diferentes... Sí, ahora sí. Bueno, pues yo soy Andrés Fal de Coglobal de Andalucía. Que mi pregunta era para Pilar. Uno de los problemas que quiero decir, hablando con colegas que trabajan con asambleas deliberativas de distinto tipo, uno de los problemas que parece que nos estamos encontrando es que aunque que muchas veces, aunque se haga un muestreo, o sea, se hace un muestreo con el objeto de incorporar todo tipo de perfiles de población, parece que cuesta mucho que determinados perfiles acepten la invitación y se quedan como zonas blancas, para entendernos. Y quería preguntar si eso sucedió a vosotras y en general, ¿qué medidas tomáis para mitigarlo? Bien, ¿se escucha? Sí, ¿no? Nosotros, bueno, lo que hicimos, sabéis que los paneles ciudadanos como mínimo son 35, ¿no?, el número de representantes para poder ponerlos, que tenga un poquito de representatividad. Entonces nosotros fuimos un poquito más, precisamente por lo que comentaba Mariaje, ¿no? La Comunidad Valenciana es un territorio muy diverso, entonces ampliamos hasta 70, ¿no?, con ese objetivo de intentar, dentro de lo posible, sacar esa foto de la comunidad. Es verdad que es muy difícil porque evidentemente hay determinados perfiles, ¿no?, que quizás es más difícil captar, pero sí que hicimos una labor, me tocó hacerla a mí, de mucha insistencia. Es decir, yo contactaba con todas las personas que iban saliendo por el sorteo y hablaba con ellos muchas veces, mucho rato, ¿no? Porque había mucha gente que me decía, pero esto es un timo, esto me va a llegar una enciclopedia a mi casa. Y digo, no, esto es de verdad. O sea, había mucha incredulidad de, me vas a pagar por ir a participar y esto luego va a tener una salida, ¿no? La gente no se lo creía mucho. Y de hecho, al final del proceso, mucha gente, ¿no?, que al principio me decía, es que yo vine aquí el primer día pensando, no sé muy bien a qué vengo, y dice, la verdad es que estoy súper contenta, estoy súper contento porque veo que esto tiene una repercusión. De hecho, no lo he comentado antes, ¿no?, pero lo comentaba Tomás antes, ¿no?, de la necesidad de ese compromiso presupuestario. Al final, este plan de acción son 40 millones ya presupuestados en 2023. Lo hemos tenido que hacer muy rápido, pero con el objetivo de que esas recomendaciones al final tuvieran una ejecución presupuestaria, no se quedara en el aire para que hubiera un retorno. Entonces, dentro del perfil, digamos, de lo que teníamos de la Comunidad Valenciana, del análisis que teníamos, el porcentaje que se nos quedó más descuadrado, pero aún así era similar, era de la gente con menos estudios. Que es lo que suele pasar. Pero aún así, es verdad que había de todo, ¿no? Es decir, teníamos a gente con carrera y gente que no tenía ningún tipo de estudios. De hecho, la persona más mayor que se apuntó tenía 87 años y el más joven tenía 15, porque nosotros pusimos el mínimo a partir de 15 años que se pudieran inscribir. Entonces, la verdad es que eso fue muy divertido porque en esas mesas eran como visiones muy diferentes, ¿no? El de la mujer mayor en este caso y del chico joven. Entonces, sí que es verdad que yo creo que es algo que se tiene que ir construyendo, de ver de qué manera se puede captar a ese colectivo. Yo creo que el tema económico sí que es un aliciente, ¿no?, por las cosas como son, pero quizás no es suficiente, ¿no? Quizás hace falta un poquito, no sé, igual, no sé si más información. Ya te digo, yo hice esa labor de estar contándoles muchas veces y mucho rato, y fue el porcentaje dentro de la parte... Nosotros clasificamos por nivel de estudio, ¿no?, y nivel económico. Entonces, el nivel de estudios más bajito fue el que no se ajustaba tanto al perfil que habíamos calculado de la Comunidad Valenciana. Pero aún así, ya te digo, no se descuadraba del todo. Más intervenciones. Allá. Gracias. Hola, soy Maite Pelacho. Vengo de Zaragoza con 3 compañeros de FRAI, de la Fundación Ibercivis para la Ciencia Ciudadana. Y entonces,
A ver, voy a intentar hacer muy brevemente, si no, de verdad me lo decís, me quitáis el micro, porque es la misma pregunta, pero como un poco para las 4 personas que han intervenido, ¿no? Y entonces, bueno, María Jesús, has preguntado, que me ha gustado mucho tu pregunta, ¿no? ¿Cómo van a hacer suyo el proyecto? Y no doy más contexto, ¿no? Ya lo has dado tú. La palabra coproducción ha salido en varios momentos. Yolanda, has hablado de que lo que en algún momento se entendía como externalización dejaba de entenderse como tal en un contexto de corresponsabilidad, ¿no? Esto que, bien, la ola deliberativa de la OCDE, que estabas comentando ahora también, Pilar, pues si había que gratificar económicamente a los participantes para que participaran, ¿no? Entonces, y Tomás, pues me quedo con la idea de si los que creemos en lo común no trabajamos desde lo común, en nuestra propia entidad, ¿cómo podemos pedírselo a nadie, ¿no? Entonces, lo uno pues, con la primera pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo hacer que lo hagan suyo? Es una cuestión de corresponsabilidades, ya acabo. Entonces, o sea, mi pregunta es, y bueno, aparte de que estoy feliz de estar aquí, ¿no? Y de escucharos, pero es como, no son esos aspectos que habéis tocado como una clave, o sea, una clave de, o empiezas por tu casa o se empieza en la administración a que no me venga la persona no, pues el jefe de mi área o la jefa a decirme tenéis que hacer esto sin ni siquiera, y hablo en ese contexto de la administración o en cualquier contexto de empresa, ¿no? Por eso esa gestión comunitaria, ¿no? Entonces, bueno, ya me callo, o sea, la cosa es si este podría ser el punto en el que estamos fallando. Bueno, me quedan muchísimas preguntas, pero cierro. Gracias. Hola, ¿qué tal? Bien, bueno, a ver, yo creo que uno de los, o sea, de la pregunta un poco reflexión, ¿no?, que hacías, yo creo que la clave está en el resultado, ¿no? Es decir, yo creo que es importante este tipo de procesos, ¿no?, cuando se ejecutan, que la gente vea que tiene una salida, una respuesta, ¿no?, y que hay un compromiso, ¿no? Porque creo que una de las claves, ¿no?, y quizás no digo que sea la solución, pero creo que sí que palía un poco los defectos, es que los procesos deliberativos al final lo que consiguen es que el último receptor de las políticas públicas, que somos nosotros, los ciudadanos, aportemos esa parte que no se nos pregunta. Es decir, uno se hace una política desde arriba y luego, pues, ¡ay, no ha funcionado! Se hace la evaluación y ¿por qué no ha funcionado? Pues es que igual no le has preguntado al último receptor, ¿no? Yo siempre cuento un ejemplo y es en África, bueno, se hizo una donación, ¿vale?, por parte de unos estadounidenses con mucho dinero para que la gente se pudiera vacunar contra el SIDA. Entonces, después del año, dijeron, ostras, a ver, ¿qué tal? ¿Cuánta gente se ha vacunado? Hicieron la evaluación, el 1% de la población. Y dijeron, ¿cómo puede ser con todo el dinero que hemos dado que únicamente se haya vacunado este porcentaje? ¿Cuál había sido la clave? Y no se les había ocurrido preguntar. Pues que el centro donde se ponían las vacunas era un centro que la gente que vive en esa zona no lo transita, porque ellos van andando siempre y es una zona que no transita. Entonces, a nadie se le ocurrió preguntar al último receptor de las políticas públicas, decir, oye, si hacemos esto, a ti te va a ser útil, oye, ¿cómo podemos mejorarlo? Entonces, creo que la clave es esa, ¿no? Es decir, que empecemos a pensar que las políticas tienen que hacerse pensando en la gente, ¿no? Y la gente tiene que aportar ese granito de arena que yo creo que pueden ayudar y mejorar un montón las políticas a día de hoy. Dos cositas mientras alguien dice eso. Primero, en el caso del GEMIL de Madrid, por la pregunta de Andrés que hacías antes, se convocó a 1.000 personas y llegaron 500, más o menos, la mitad. Cierto que no había muchos incentivos, como ya decía, pero sí, es decir, yo creo que ahí hay un déficit que hay que trabajar bastante más. No solamente es una cuestión de pagar, sino que es una cuestión también de otro tipo de incentivos, de normalizar, porque la gente dice, me está usted engañando, lo que ha dicho Pilar, me están engañando con la participación. Esto es lo primero que cada vez se oye más.
Y esto es culpa nuestra, de los técnicos y de los políticos, así de claro, no de la gente. Sino la gente se va a otros sitios por razones obvias. Segundo, priorizar lo concreto. Dejar de hablar de democracia participativa y dejar de hablar de participación ciudadana y dejar de hablar de frases generales, que la gente está harta. No sé si me explico, harta. Y entonces empezar a dar resultados concretos. Esa es la clave en presupuestos participativos, en planes comunitarios, en asambleas, no sé qué, tarara, tarara. Lo cual implica o salirse de la administración en cierto medido, como nos estaba contando en lo público social o lo público comunitario, o dispositivos muy concretos de la administración, ejecutivos de verdad, desde el alcalde, o desde el presidente o desde lo que sea, que diga, esto se hace mañana, esto se hace en este año. Si no, no funciona la cosa. Si no, no funciona la cosa. Y ya que estás de Málaga, cuando agarramos al señor de la Torre y le dijimos, usted tiene que cumplir las 3 cosas que han salido en la asamblea. Eso es su misión, no decidir qué es lo que tiene que hacerse en el barrio, sino cumplir lo que el barrio ha decidido. Y esto es posible si se puede hacer incluso con gente de derechos. Perdona, Juan, que tenías por ahí una palabra, por aquí otra palabra, por allá otra palabra. Yo comentar un momentín también, así un poco para meter ahí, cómo hacer lo suyo y un poco de lo que se está diciendo, pues es que en el resultado, pero también el proceso es muy importante. Es decir, cómo vas haciendo ese caminar, ese proceso, es el gota a gota, ¿no? Ese estar ahí cuando vienes de espacios donde no se ha hecho prácticamente nada, ¿no? Yo te diría que dentro de la administración no se está preparado, pero a ningún nivel. Sí hay interés, nosotros sí vimos un interés por parte, sobre todo, del personal, el trabajador y trabajadora que está. Hay gente con mucho interés de innovar, de cambiar, de escucha. Sobre todo hay una necesidad también de escucha y que eso le motiva bastante cuando tú coges a los trabajadores y también dices, bueno, ¿cómo podemos hacer esto? ¿No? Porque la administración a nivel de leyes y demás no está preparada para determinadas decisiones de la ciudadanía, ¿no? De la comunidad, no está preparada, ¿no? Y sobre todo esos espacios de escucha que hay que empezar a cuidar, no solamente a construir, sino a cuidarlos entre la administración y la comunidad. Y cuando hablo de la administración hablo de personal, hablo de la parte política y demás. Una de las cosas que, bueno, se ha ido Pilar, pero una ley no lo cubre todo tampoco, pero, por ejemplo, ella hablaba de que no era vinculante todo lo que había salido de esa experiencia, ¿no? Sí que en la ley ahora planteamos, la ley de participación de la Generalitat, ahora lo que plantea es que aquellas políticas que vayan a tener un impacto ciudadano, un impacto social importante, todas deben de ser precedidas por procesos participativos, de este tipo, de cualquiera, ¿no? Pero todas las leyes que vayan a tener un impacto social tienen que ser precedidas por eso, por la escucha a la ciudadanía. Pues es que es un aprendizaje mutuo para hacer lo suyo, ¿no? Estamos repasando desde el tiempo. Yo, para ir rápidos, hacer las preguntas juntas y contestamos en la medida de lo posible a las cosas que planteáis, pero ser breves, por favor. Quería añadir algo a la pregunta que se ha hecho hasta ahora, y era en relación a hasta qué punto, ¿no? la gente puede hacer suyo estos proyectos y a la relación, ¿no? Y de dónde salen estas políticas públicas. Yo creo que una de las fuerzas de la gestión público-comunitaria y de cómo se está desarrollando, sobre todo en el contexto de Barcelona, es que no es una política que se ha desarrollado dentro del ayuntamiento. Es una política que se está desarrollando a raíz de unas prácticas que se estaban desarrollando ya por parte de la sociedad civil, de las organizaciones comunitarias, y que necesitan ser incluidas, pero en el procedimiento administrativo. Y entonces esto es un punto muy fuerte porque hace que, por eso, todos los espacios públicos que son gestionados por parte de ciudadanos o los equipamientos públicos, estamos hablando de equipamientos, de servicios públicos, de centro cívico, de espacio de casal de barri, que son gestionados por parte de
de estas organizaciones seguramente sienten suyo ese proyecto. Y eso es un punto, digamos, muy fuerte de estas políticas que están, digamos, reconociendo y una práctica que ya se estaba llevando adelante. Pero hace falta, ¿no? Todo por eso, lo que hace el patrimonio ciudadano, y lo que decía, es un proceso un poco de sistematización y de organización de esta práctica para poderla incluir de forma más institucional dentro de la administración pública. Si podéis hacer las preguntas breves y seguiditas. Hola, buenas tardes. ¿Se oye? Sí. Bueno, yo soy Juan Mérida, vengo de Zaragoza. Mañana empiezo a trabajar en la Universidad de Castellón en un proyecto sobre municipalismo y comunes. Entonces, bueno, más allá de eso tenía 3 preguntas, sobre todo dirigidas a Pilar, ya no está. En todo caso las voy a plantear. Una tiene que ver con la difusión del proyecto. En el pequeño vídeo que nos ha mostrado hablaba de cómo el tema de la salud mental había conseguido salir de la marginalidad. Mi pregunta es, bueno, en realidad salió, ¿cómo se difundió más allá de esa asamblea deliberativa que existía? Sé que en otros procesos, Irlanda y otros lugares, se ha llegado a transmitir en directo por la televisión pública. No sé si algo así sucedió o algo similar en la Comunidad Valenciana. Otro tema que quería hablar y que me parece problemático es sobre esta idealización de las asambleas deliberativas por sorteo por el hecho de ser por sorteo. Es decir, sabemos de las películas que hemos visto en Estados Unidos que el sentido común de la gente hacía siempre culpar en el juicio al negro por ser negro, más allá que fuera por sorteo. Es decir, había un racismo existente ahí. Entonces, si se ve en estas asambleas, ¿no?, que ese pensamiento común no tiene por qué ser en sí mismo, digamos, que beneficia a todo el mundo, y si esos expertos cambian la mentalidad de las personas que han sido elegidas por sorteo y cómo se seleccionan esos expertos, me parece muy importante. Y finalmente también quiero plantear el tema de cómo estas asambleas deliberativas por sorteo no dejan de fomentar cierta participación individual y cortoplacista, cuando algo que creo que es muy importante, no la participación, y sobre todo con este contexto que vemos de fragmentación social, tiene que haber continuidad, y si algo tiene que tener en cuenta la participación, tiene que ser la construcción de tejido asociativo, cosa que creo que dentro de las asambleas quizá no se fomenta. No digo que pueda haber otros procesos participativos a la par que las asambleas que lo hagan, ¿no? Entonces creo que eso también es interesante a tener en cuenta. Nada más. Gracias. ¿Otras preguntas? Venga. Arranque, sí, que si no nos perdemos mucho tiempo. Venga, sí. Grita, que tú eres mitinero, venga. Bueno, aprovecho para comentaros, antes de pasar la palabra a Héctor, que podemos seguir en el café que os están preparando, lo digo porque en 2 mañana que hay grupos. Exactamente, y mañana hay sesiones de grupos y esta noche hay una cena. Lo digo porque logísticamente está preparado para que, con gusto, pues que podamos departir y comentar y alargar esto, pero por ceñirnos un poco al programa. Dejamos 3 minutitos y... ¿Sí? Venga, Héctor. Bueno, soy Héctor Grat de la Universidad Autónoma de Madrid. Bueno, yo en realidad voy a seguir la línea que ha abierto Jesús, porque mi pregunta era, apareció varias veces, bueno, como llegué tarde en las ponencias que escuché, el tema de cómo lograr que la ciudadanía asuma el proyecto y lo implique. Bueno, que este proyecto se asuma en 2 niveles, al nivel de la administración y al nivel de la ciudadanía. En los 2 lugares es un problema, porque hay hay resistencias o hay desafección que impiden que lo crean. Es más, como ha apuntado creo que ahora Tomás en la última intervención, hay lugares donde ya hay hasta cansancio de procesos participativos cuya eficacia no se ve y por lo tanto la gente se niega a participar, aun por más que desde la administración o desde la voluntad política exista esa etapa. Y eso plantea, yo creo, una dimensión que hasta ahora no escuché en la evaluación, que es la sostenibilidad social de este tipo de proyectos.
que yo creo que nos refiere al tema de cuando evaluamos los proyectos o cuando habláis de las evaluaciones, habláis de en qué medida hemos logrado una serie de propuestas que realmente reflejan las demandas de la ciudadanía y evitan o contrarrestan la tendencia a la planificación burocrática o a planificación disfuncional atendiendo a otros intereses que no son los de la ciudadanía. Vale, genial. Esa es una dimensión. La segunda dimensión, que me parece que Jesús y yo estamos de acuerdo, tendría que ser una dimensión de en qué medida estamos construyendo comunidad que se haga propietaria del proceso y entonces garantice que esté quien esté en la administración, exista la demanda, exista una necesidad y exista una demanda de que efectivamente los que gobiernan escuchen a los que son gobernados, ¿no? Si no hay más, no. Yo voy a contestar muy telegráfico. Didi. Venga, pues dilo. Soy Laura, vengo de Extremadura. No, pero... Y quería, pues en primer... Vale, en primer lugar, yo creo que se oye igual, ¿no? O más o menos. Venga, bueno, Laura. pues en primer lugar agradeceros a todos. Vale, y en segundo, me ha dado mucha pena, María Jesús, que no terminases, porque me parecía como muy interesante haber seguido el proceso, pero sobre todo esta parte de hacer propio desde la administración, es decir, es de supervalorar que hayáis hecho todo este proceso, porque a mí me parece que trabajar, o sea, mi pregunta es, ¿cómo se trabaja esto con la intervención? Cuando has dicho Hacienda, has dicho un par de frases, ¿cómo? ¿Se podían admitir en los presupuestos participativos propuestas que salían del capítulo 2, 3 y no sé cuál? Has dicho el 2, el 3 y el 7. Eso, para empezar, no es de la lógica común de los mortales ciudadanos y ciudadanas que estamos hablando, el saber cómo va un presupuesto municipal. Es decir, ni siquiera comprendemos cómo son las partidas municipales y por qué mi propuesta sí puede ir o no puede ir. Es decir, lo de llegar informado a participar, que en el caso de Pilar, que me da pena que se haya ido, me parece como una fase importante, ¿no?, de cuando va cualquier persona, pues imaginar esto para una comunidad, pero es que es más, imaginar que luego se ejecuta, o sea, que no habéis tenido... Mi duda es cómo habéis movido a las secretarías de intervenciones de cada una de las consejerías, que son pega tras pega con todo el tema administrativo, para que esto entre. Porque me parece de verdad, o sea, una labor, no un desafío, una labor encomiable. Y agradeceros mucho esto. Está muy claro lo que has dicho. Para no dejar a Pilar sin voz, sí, asumo su papel. No estoy de acuerdo con Juan, porque aquí hay que debatir, no venimos a echarnos flores. No estoy de acuerdo con Juan en el tema de lo de las películas norteamericanas. Todas las experiencias que al menos yo he seguido con un proceso de mediación participativa no concluyen en peleas, ni en matar a los negros, ni en echar a los inmigrantes, sino que casi siempre al revés. Lo que sí hace falta es no solamente expertos en salud mental o en arquitectura o en no sé qué, sino expertos en mediación y en dinamización. Cuando a la gente se le permite debatir en profundidad y no con superficialidades, la gente llega a acuerdos. Como tengo canas, tengo autoridad para decir eso. Así de claro. Y así no me alargo más. En lo que tiene muchísima razón Juan, y estoy completamente de acuerdo, es que no tiene nada que ver ni los presupuestos participativos ni estos otros sistemas, así, digamos, donde la gente participa de manera individual o por sorteo o por cosas así, con la autoorganización ciudadana. Eso tiene que ver con lo que nos ha dicho Bianca claramente de compromisos de cogestión, de autogestión, etcétera, que la ciudadanía... Ahora, ¿se pueden hacer conjuntamente ciudadanía normal? Y precisamente un ejemplo de Barcelona, cerca de Barcelona, en el municipio inmediato, con un gran espacio donde la participación se organizó con los no organizados, con los organizados, con los tocanarices y con los partidos políticos. Y con todo eso se puede construir, simplemente. Es cuestión de experiencia. Perdona, María Jesús, quería ser rápido y perdón que soy muy telegráfico. Yo me quedaría con lo que acabas de decir, porque poco más, estoy de acuerdo contigo también y poco más se puede decir. A ver, no he terminado de desarrollar, lo podéis ver en GVA Participa, sí que fue una de las debilidades. Ahora
la parte esa de encuentros, de escucha, también llevar, por ejemplo, a las necesidades del territorio, ¿no? Y la parte de la ciudadanía es donde más debilidades tuvimos, ¿no? Porque fue también todo virtual, faltaba el cuerpo a cuerpo, digamos, y esto pues yo creo que también en el futuro contemplará, hemos reorganizado todo ese sistema de comisiones de gobernanza y de llegar a la ciudadanía pues a través de lo que es el Consejo de Participación Ciudadana. La próxima ley contempla también que van a haber consejos comarcales de ciudadanía activa, es decir, diseccionar, es como una araña, que vamos a diseccionar por territorio y comarcalizar, digamos, o territorializar las necesidades. Y se va a trabajar en torno a eso, ¿no? A las necesidades territoriales, ¿no? Es más complejo, pero lo podéis encontrar todo en GBA Participa, si no, luego hablamos en el café, como ha dicho antes Enrique. Muchas gracias. Un minuto. Tampoco quería añadir, yo creo que estamos hablando de, pueden parecer formas de participación diferentes, pero digamos muchas veces se solapan y, por ejemplo, en el caso de la gestión comunitaria o del programa que os iba contando del patrimonio ciudadano, y una parte que no he tenido el tiempo de explicar ha sido, digamos, toda la fase de definición de la política pública, que ha sido, digamos, un procedimiento que ha pasado a través de un procedimiento de participación, de escucha de lo que, digamos, las mismas sociedad civil, las mismas organizaciones estaban pidiendo al ayuntamiento. Y creo que esto es importante, por lo menos en relación a la gestión público-comunitaria, no ver la autogestión de la sociedad civil como una forma de democratización en sí, sino esperar que siempre haya participación en todo el proceso, ¿no? En que pueda haber participación en la selección de los proyectos, en la evaluación, sino, digamos, la forma de la gestión público-comunitaria, por eso no creo que pueda ser una forma de democratización en sí, sino que necesita el apoyo de todas estas otras herramientas de participación y de inclusión en todo el proceso, en el desarrollo de la política y de la gestión. Mañana más.